Hola mis soñadores scraperos, bienvenidos al canal. Hoy os voy a enseñar, que me la habéis pedido, lo que es la libreta cosida, ¿vale? Entonces está toda cosida y por detrás, ¿vale? Por dentro es exactamente igual que las demás, veis que se abre fenomenal y que las hojas se quedan fenomenal pegadas. Es que no sé por qué me decís que no se os pegan, ¿vale? Y para las que habéis votado en A5 me daba penilla, así que he hecho la A5 también, la que es tipo cuaderno. Me parece que es un resultado muy bonito. Este me le voy a quedar yo y fijaos qué bonito, también cosido y por dentro pues exactamente igual que las demás, tipo cuaderno. Y las hojas igual, mirad qué bien se pegan, si es que parece comprado. Pues nada, si os gusta, quedaros que empezamos. Un besazo. ¡Mua! Bueno, pues voy a hacer lo que me habéis pedido, que es una libreta cosida, ¿vale? Entonces vamos a necesitar lo que son un montoncito de hojas de folio, ¿vale? Yo ya las tengo cortadas y las tengo redondeadas las esquinas, ¿vale? Esto por un lado. Luego necesitamos dos cartones de 12,2 por 17,2. Para que lo sepáis, le vamos a dar 2 milímetros más al alto y al ancho que lo que miden nuestras hojas, para que tampoco nos quede ahí aprisionado ni demasiado grande. Pues dos cartones. Y vamos a necesitar una pieza de cartulina de 9,5 por 17,2, que es el alto de nuestra estructura, ¿vale? Y esta va a ser para hacer nuestro lomo. Hasta que no tengamos pegadas las hojas y podamos medir bien nuestro lomo, no vamos a pasarlo a la cartulina. Así que esto lo aparto y lo que tenemos que hacer es ponerlo muy planito, ¿vale? Lo cogemos así, también de alto, cogemos las pinzas y las ponemos. Es muy importante que queden todas las hojas al ras, porque si no nos van a quedar bien los cuadernos. Tienen que quedar todas así, al ras. Vale, otra cosa que os iba a decir. Me habéis puesto que algunas la habéis hecho y no se os pegan las hojas. No sé el por qué, a mí es que se me pegan fenomenal. Simplemente tenéis que elegir un pegamento que pegue bien y intentar que no echar el pegamento así con esto hueco, sino tenéis que, según echéis el pegamento, apretar echándolo, aprieto y sigo echando, aprieto y sigo echando, y así no tenéis ningún problema, ¿vale? Yo voy a usar el taqui este, que es muy espeso y me viene muy bien para esto, pero vamos, el otro día lo hice con este y visteis que pegó fenomenal. Así que nada, pues es ir echándolo y sobre todo elegir un pincel no muy grande para que no se os salga el pegamento por los laterales. Así que me voy a sacar unas cuantas pinzas y nada, pues es ir echando una capita a todo.
Vale, y aquí tendríamos uno, le vamos a dejar secar. Vale, os quería comentar otra cosa. Como me pedisteis del mismo tamaño que el que había hecho, pues voy a hacer dos del mismo tamaño cosido y de tamaño A5, ¿vale? Para las que lo queráis hacer en tamaño grande. Entonces es exactamente lo mismo. Tenemos que cortar un taquito de hojas y echarle el pegamento exactamente igual que la otra. Y luego ya os digo las medidas de los cartones. No me corta bien la córner, me va fatal y me corta las esquinas, pues mirar, unas me las corta y otras no. Entonces pues no sé, mirar, aquí qué mal. Qué rollo, de verdad. Encima yo que la uso tanto además. Bueno, pues ya teniendo esto, hacemos exactamente igual que antes. Lo ponemos en recto y el alto también. Y lo agarramos con las pinzas. Vale, y esto lo dejamos secar. Vale, vamos a coger las dos piezas de cartones pequeñas, las que miden 12,2 por 17,2, y lo que vamos a hacer va a ser medir nuestro lomo. Ahora ya que está con las pinzas, lo medimos. Y este lomo mide 1 centímetro, vosotras tenéis que medir el vuestro. Entonces, cogemos la tabla de marcar y marco a 4, esto siempre a 4 siempre, dependiendo del lomo que tengáis, los 4 los respetáis. Y ahora voy a marcar en vez de a 5, voy a dejar un poquito más porque la polipiel siempre se come algo y luego, bueno, ahora lo explico. Entonces voy a echar en el 5, me sitúo en el 5 y le echo un poquito más para acá para que sea a 1 centímetro y con 2 o 1 centímetro con 3. Ahí. Damos la vuelta. Igual os digo siempre, si no tenéis esta tabla que tiene también pulgadas para hacer el lomo, pues marcáis cada 2 milímetros y lo hacéis. Pues hacemos pequeñas rayas. Y aquí tenemos nuestro lomo. Vale, marcamos solo los dos pliegues de los laterales, este
y este, ¿vale? Para que nos quede así. Y le voy a redondear las esquinas. Lo podéis hacer también con las esquinas rectas, ¿vale? Que no hay ningún problema, si os parece más cómodo. Pues nada, lo pegamos, echamos pegamento y lo pegamos. Vale, lo normal sería que esto fuera así para adentro, lo dije el otro día, ¿vale? En un álbum normal lo pondríamos así, pero me gusta ponerlo así porque así ya encaja. Entonces, vale, ¿por qué he hecho el lomo más grande de lo que me marcaba a mí mi lomo con las hojas? Porque al meterse los cartones para acá se está metiendo dentro del lomo, entonces por eso dejo un poquito más de margen. Así que nada, le ponemos cinta de doble cara y yo, como lo voy a coser, no la pego al borde. Vale, y cogemos un trocito de polipiel, dejando alrededor un margen de 1,5 milímetros o así. Y hacemos como el otro día, pegamos un cortecito, giramos y cortamos, ¿veis? Y así hacemos las 4 esquinas. Vale, pues vamos pegando.
Vale, y ahora hacemos como la otra vez las esquinas. Echamos un poquito de pegamento y tenemos que subir la tela para arriba. Si vemos que ha quedado un poquito larga, la cortamos un poco. Y así hacemos con las 4 esquinas. Vale, y ahora sí dejamos secar. Vamos a hacer exactamente lo mismo pero con este. Vamos a necesitar 2 cartones de 15,2 por 21,2. Vale, pues necesitamos una cartulina de 9,5 por 21,2 y hacemos lo mismo que en el otro cuadernito. Marcamos a 4. Como nuestro lomo mide 1, pues lo voy a hacer igual. Le voy a echar un poquito más para acá. Ahí. Y marco a 6, así. Y ahora marco lo que es el lomo. Y ahora pegamos. Cogemos un trocito de polipiel, dejando alrededor 1,5 centímetros más o menos. Vamos a hacer las esquinas. Vale, y ahora sí dejamos que se seque. Volvemos a coger las hojas.
y le damos otra capita. Y dejamos que se seque. Y ahora vamos a coger un trozo de gasa, ya sea elástica o normal. Esta es como de la gasa normal, pero que cede un poco. Y entonces vamos a cortar una pieza que mida el alto de nuestras hojas, en este caso 17 eran, ¿sí? Y tenemos que cortar lo que mide nuestro lomo, que es como 1 centímetro más o menos. Yo lo voy a hacer un poco a ojo. Vale, esta para una. Y para la otra, pues tenemos que coger el alto igual. Igual, 1 centímetro más o menos. Luego lo que nos sobre lo cortamos. Vale. Y yo creo que antes de nada se lo voy a poner ya en esta tanda. Ya aprovechando que le acabamos de echar pegamento, se lo ponemos bien pegado, que llegue a todos los bordes. Y le volvemos a echar pegamento por encima. Vale, y cortamos al ras lo que nos haya sobrado. Y por los laterales igual, lo cortamos todo al ras. Echamos la gasita así para adelante para que cubra bien todo. Vale, y ahora cogemos una cartulina craft y cortamos. Pues si esta mide
hemos dicho 14,8, vamos a ponerle 15, pues tenemos que calcular el doble, 15 y 15, 30, más 1 centímetro del lomo, 31. Yo le voy a dejar a 35 porque luego me gusta cortarlo bien, prefiero que me sobre. Entonces cojo una cartulina que mida 35 por el alto de nuestras hojas, que son 21, que no me va a dar. Vale. Vale, y plegamos a ver, plegamos, hemos dicho a 15, no, vamos a plegar a 15,3 más o menos. A 15,2. A 15,2 y a 16, voy a dejar un poquito, y a 16,2. Y aquí me sobra mucho, a ver. Bueno, luego lo que sobre lo vamos a cortar. Yo lo voy a igualar ahora para que no me estorbe y luego ya lo cortamos. Y aquí tendríamos nuestra carpetita, que nos va a sobrar, tenemos que cortar más, pero ahora lo vemos. Y la otra vamos a medir a 26 por 12. No, 26 por el alto, que son 17. Y marcamos a 12, 12,2 o así, y 1 centímetro del lomo a 13,2. Y nos quedaría así. Y con las tijeras pequeñas pues cortamos los piquitos que nos hayan podido quedar.
Vale, y ahora vamos a poner el cierre. Vamos a medir a 1,5 y a 1,5. Vale, ya la tengo preparada, pero antes de nada lo que vamos a hacer es, para poder coser también lo que son las siluetas estas, entonces le voy a redondear las esquinas con el troquelado este pequeño. Vale. Y ahora voy a buscar otra para esta. Pues esa misma. Y como hicimos en las otras libretas, con un trozo de forro de libros lo vamos a plastificar. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegarlo aquí para poderlo coser. Yo tengo estas dos cartulinas que son las que uso, como estoy haciendo todas las libretitas para la comunión, para pegarlo. Pues nada, es ir echándolo bien. Y lo mismo, le voy a poner peso encima para que se pegue bien. Vale, pues ya las tengo aquí, veis que se han quedado pegadas. Y ahora pues vamos a coserlo. Vale, pues ahí espero que lo veáis bien. Pues vamos a coserla. Entonces la situamos aquí, donde queremos que vaya, y empezamos a coser.
Y así nos quedaría. Ahora os la enseño. Voy a hacer la otra ya fuera de cámara para que no se haga un vídeo muy extenso y ahora vuelvo. Bueno, pues así han quedado las libretas. La verdad que queda un efecto muy bonito. Y la fotito también queda muy bonita. Me ha gustado mucho. Y esta también. En las esquinitas vais así redondeándolas. Y por detrás igual. Vale, pues lo siguiente que vamos a hacer va a ser, una vez que ya tenemos las páginas lo que son secas, voy a arrancar esta primera hoja porque veis que mirad que bien se corta, se queda, vamos, perfecto. Si veis que tenéis alguna hoja que se os ha manchado un poquito, pues la quitáis. Y vamos a intentar poner lo que son las funditas estas. Así que tenéis que ir probando. Yo lo que hago es que lo pruebo y veis, pues ahí me sobra un poquito. Así que le voy a quitar 2 milímetros. Y es un poco ir jugando con la cartulina. Lo vuelvo a probar. Y ahora, de momento, la voy a pegar así. Y luego ya cuadraremos lo que es esto. Porque esta iría aquí. ¿Veis lo de dejar el centro? Porque ya encaja perfectamente. Entonces, vale. Pues nada. Y lo que hacemos es que metemos el dedo por aquí, por el lomo, para que pegue bien. Lo metemos bien.
Vale, las quitamos. Y le ponemos cinta de doble cara, aunque luego lo voy a reforzar con pegamento. Vale, y antes de pegarlo es cuando lo vamos a probar y a ver qué es lo que tenemos que cortar. Yo lo sitúo donde quiero que vaya y veo que aquí me pide cortar un poco y aquí fijaos lo que sobra, pero yo lo prefiero a que se me quede corto y tenga que tirarlo y no me sirva para nada y volverlo a repetir la página y perder una cartulina. Entonces aquí quito como 2 milímetros y aquí quito. Vale, os decía que he puesto la cinta de doble cara y le he redondeado las esquinas, así que ahora lo voy a quitar y voy a echar cola encima. Y lo pegamos, situamos donde queremos que vaya, más o menos dejamos el mismo borde por un lado que por otro, y juntamos así. Vale, pues ya están pegadas, así que vamos a la parte de atrás. Vale, ya tengo aquí los dos cuadernos, la que me la habéis pedido en tamaño pequeño cosido, vale, que veáis que queda un resultado muy chulo. Mirad qué limpito queda por dentro, parece un cuaderno comprado. Y mirad, ¿vale? Y las que me lo habéis pedido en tamaño A5, queda un resultado precioso el cuaderno este. Y por dentro pues igual, va súper limpito y muy chulo. Me gusta mucho cualquiera de los dos resultados. Entonces pues nada, me habéis escrito, voy a mandar un saludito a El Mundo de Sami Aguilar, así que te mando un saludo, muchas gracias por todo. Y nada, que si os ha gustado darme a like, compartir y suscribiros a mi canal. Un besazo a todos.